No siempre vamos a tener las luces o el humo, no siempre vamos a sentir algo sobrenatural. Hay ocasiones en donde oramos y parece que esa oración no pasa más allá del techo. En el episodio anterior hablamos de aquellas mentiras que no nos están dejando disfrutar de la presencia de Dios, que no nos están dejando disfrutar de esos tiempos con Él. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando necesitamos un milagro? Cuando a lo mejor estamos viviendo una situación que necesita de su ayuda y sentimos que se está tardando un poco más de lo que nosotros queremos. Para ilustrar esto de lo que te estoy hablando, quisiera comentarte algo que viví en el 2022 y todos sabemos lo que estaba pasando en el mundo en ese tiempo. Estábamos recientemente saliendo de un tema global y en mi casa estábamos viviendo las consecuencias de todo eso. Mi hermana era la única persona que estaba trabajando, vivíamos con mis sobrinos y yo me quedé sin empleo. Entonces, realmente estábamos en una situación apremiante. Y unos amigos que no sé si vayan a ver este video, pero seguramente si lo ven se van a acordar. Ellos tenían una empresa de mensajería donde tenían que entregar facturas y documentos en distintas partes de la ciudad. Y cuando les conté que necesitaba trabajo, ellos me ofrecieron que, pues, el empleo. Me dijeron que la persona que tenían en ese momento contratada iba a dejar el trabajo o no podía continuar, algo así, que si yo podía hacer ese trabajo. En ese momento yo tenía mi bicicleta y me la pasaba de arriba para abajo en ella porque me gustaba muchísimo. Entonces ellos me dijeron, la persona que está trabajando, que estaba trabajando actualmente, tiene moto. Entonces tú te le mides porque son recorridos muy largos. Y yo, no, listo, de una, está bien, no pasa nada, claro que sí, yo me le mido. Y yo no tuve en cuenta que eran distancias realmente muy, muy, muy largas. Así que el primer día y esa primera semana, todo bien. Yo llegaba un poco cansado a mi casa, salía más o menos a las 8 de la mañana y volvía en la tarde como a las 5 6, pero todavía estaba bien. Hasta que llegó un día en donde no había podido almorzar bien, estaba muy cansado, no había podido dormir esa noche anterior. Y la última entrega del último documento que tenía que hacer era muy lejos, más o menos a 30 kilómetros de donde vivía en ese momento, y ya tenía muchos kilómetros encima, así que estaba muy cansado. Y cuando iba volviendo para mi casa, recuerdo que comencé a enfrentar esos pensamientos de Dios no está conmigo, no entiendo por qué tengo que hacer esto, por qué estoy tan cansado y Dios no viene a ayudarnos. Y estábamos viviendo un momento familiar, un tema de salud también con mi mamá, que hasta el día de hoy seguimos enfrentando. Gracias a Dios nos ha sostenido, pero que en serio son situaciones que uno se pregunta, Señor, por qué tenemos que vivir todo esto? El hecho fue que me bajo de la bicicleta, la tiro contra el piso y comienzo a mirar al cielo pidiéndole a Dios como, Señor, por favor, respóndenos. En ese momento no sentí nada, así que tuve que agarrar mi bici nuevamente, irme para mi casa, muy lento, eso sí, pero llegué a mi casa y esa fue una temporada de experimentar quizá silencio, dudas. Yo estaba sirviendo en mi iglesia en esa temporada también y le decía, Señor, yo estoy sirviendo, necesito tener un trabajo que me permita servirte a lo mejor un poco más cómodo. El hecho fue que, así como esto que te acabo de contar, también estaba viviendo otras situaciones que en serio parecen absurdas, después te las iré contando poco a poco. El tema es que acá llega el primer punto del que quiero hablarte y es que Jesús nos entiende cuando estamos viviendo esos momentos. Y ya te voy a leer algo para que nos quede un poco más claro. En esos momentos donde sentimos que estamos solos y demás, quiero que sepas que Jesús nos entiende, que Jesús tuvo que atravesar tantos dolores,
tanto juicio, crítica, y Él comprende lo que estamos viviendo. El Salmo 22, que es un salmo profético, es un salmo que apunta a Cristo, menciona unas palabras que Jesús más adelante, mientras estaba siendo crucificado, también dijo. Jesús mencionó, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el salmista lo había dejado registrado en el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Y a veces sentimos esto, sentimos que clamamos por ayuda, pero que Dios no nos contesta. Y Jesús tuvo que experimentar esto mismo. Así que Jesús nos entiende. El segundo punto del que quiero hablarte tiene que ver con que esa respuesta que quizás esperamos de parte de Dios no siempre llega con algo quizá muy llamativo, no siempre llega con truenos o no siempre va a descender fuego del cielo. A veces llega como un suave murmullo. Y te quiero hablar de el profeta Elías. Elías fue un hombre que vio el poder de Dios de una manera tan brutal, pero que tuvo miedo. Un miedo y un temor que llegó a través de una amenaza de una mujer muy malvada llamada Jezabel, que era la esposa de Acab. Y Primera de Reyes 19:11 dice que mientras Elías estaba en la cueva, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Después del fuego vino un suave murmullo. Y le pido a Dios que mientras estamos escuchando estas palabras, podamos experimentar esa misma tranquilidad, esa misma paz que sobrepasa todo entendimiento y que a lo mejor estamos necesitando ahora mismo para tomar mejores decisiones, para poder ayudar a otros, para poder levantarnos y salir de esa cueva de miedo, de temor en donde estamos metidos. Y quiero que sepas que sentir miedo es normal, a todos nos pasa. Pero le pido a Dios que el día de hoy se presente a nuestras vidas y que nos diga, sal, sal de allí, y que nos muestre su poder. La siguiente historia o el siguiente punto del que quiero hablarte tiene que ver con que no somos invisibles para Dios. El Señor nos ve, conoce cuando hemos buscado su rostro en intimidad. Y para hablarte de este punto te quiero contar la historia de Natanael, que encontramos en Juan 1:43. Y dice que al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe, lo llamó, le dijo, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Y Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Y entonces replicó Natanael, ¿de Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera,
ya te había visto. En este tiempo, las personas que estudiaban la ley, que querían tener un tiempo de intimidad con el Señor, se iban y se posaban debajo de los árboles intentando encontrar un poco de sombra. Y en esos momentos hablaban con Dios, reflexionaban sobre su palabra. Eso quiere decir que solamente Dios y Natanael sabían que él había intentado buscarle. Y Jesús le dice, Natanael, antes de que tú estuvieses en ese lugar, ya te había visto. Yo te había visto. No somos invisibles. Y cuando Natanael escucha estas palabras de parte de Jesús, dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y quiero que el día de hoy reconozcamos que Jesús nos ve. Entonces tú me preguntarás, ok, Alex, ya entiendo estos puntos, pero entonces, ¿cómo me acerco a Dios? ¿Cómo orar cuando estoy viviendo estos tiempos de dificultad o estos tiempos de silencio? Te quiero hablar de tres maneras en las que podemos acercarnos a Dios. La primera tiene que ver con este libro que encuentras por acá. Me llamó muchísimo la atención su portada hace un par de años. Y la propuesta de este libro es orar los nombres de Dios. Y vemos cómo a lo largo de la Biblia el Señor se va mostrando a las personas con ciertos atributos. Y hay historias que nos relata la Biblia y que nos hablan de esas promesas del Señor. Y quisiera hablarte hoy en particular, si lo encuentro, de El Roí, que significa el Dios que me ve. Este es el nombre que la sierva de Sara y madre de Ismael, Agar, le puso a Dios cuando estaba a punto de morir en el desierto, y el ángel del Señor se le apareció. Agar había sido desechada por su señora con el beneplácito de Abraham, el padre de su hijo. Había sido expulsada de su zona de confort, abandonada a su suerte, y en esa situación seguramente se sintió invisible, nos dice el libro, insignificante, que no le importaba a nadie. Pero el Señor se acercó a ella para tranquilizarla y para demostrarle que no era invisible para él, pues Dios se preocuparía de bendecirla a ella y a su descendencia. Por eso ella lo llama así, el Roí, el Dios que me ve. Y podemos tomar estas historias que leemos en la Biblia y orar de la siguiente forma. Esto es un ejemplo. Muchas veces me siento invisible y creo que lo que hago no es importante, pero luego recuerdo que tú eres el Dios que me ve. Tú conoces mis movimientos, conoces cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando voy, cuando vengo, mis lágrimas y mis risas. Tienes el ojo atento de un Padre amoroso y con eso entiendo que te preocupas por mí. Gracias por cuidarme en el día de hoy. Y así podríamos hacer con cada uno de los nombres de Dios que encontramos en la Biblia. La siguiente manera es orar la Biblia. Un ejemplo, podemos orar el libro de Salmos. Eso quiere decir que podría tomar cualquier palabra que, que vamos leyendo. Ejemplo, Señor, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Eso lo encontramos en Salmo 30. Y podríamos tomar estas palabras y decir, Señor, tú siempre me contestas, tú eres mi ayuda, tú eres mi refugio, tú eres mi escondite seguro, Señor, tú me sacaste del sepulcro, me sacaste de la muerte, me has librado, has traído luz a mi vida. Y podemos orar de acuerdo a lo que vamos leyendo en su palabra. Y por supuesto, la tercera manera es la forma en la que Jesús nos dijo que oremos, que encontramos en Lucas 11. Y la Biblia nos dice que los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo en el versículo 2, cuando oren, digan, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Y esta primera frase quisiera
que nos quedemos con ella el día de hoy. Podríamos hacer un video completo de todo el modelo de oración, pero es muy importante que cada vez que nos acerquemos a Dios, recordemos esa identidad que tenemos como sus hijos y que podamos acercarnos confiadamente porque Él es nuestro Padre. Podemos decir, Señor, tú eres mi papá, tú conoces los anhelos de mi corazón, conoces lo que estoy viviendo, conoces lo que estoy atravesando. Tu palabra me dice que no soy invisible para ti, que tú me ves. Y podemos vivir en esa identidad que Jesús ganó y que el día de hoy podemos tener el privilegio de acercarnos confiadamente a nuestro papá. Así que estas serían estas maneras. Si tienes alguna otra forma y nos quieres compartir un poco de eso, quisiera leerte en los comentarios. Y nuevamente, en serio, muchas gracias por quedarte hasta esta parte del video y nos vemos en una próxima ocasión.